El olor a refrigerante quemado inundó el pasillo de mantenimiento mientras David Cole se limpiaba la grasa de las manos. Otro turno de 12 horas reparando sistemas ambientales en las entrañas del complejo del gobernador. Le dolían las rodillas de arrastrarse por espacios reducidos, pero el trabajo lo mantenía alimentado y alojado en este lejano mundo colonial. Llevaba 3 años allí, invisible para las personas importantes que recorrían los pulidos pasillos de arriba. La alerta de emergencia lo cambió todo. Luces rojas inundaron el pasillo. El comunicador de David vibró con una llamada urgente para que se presentara en la oficina de seguridad de inmediato. Soltó sus herramientas y corrió, con el corazón latiendo con fuerza. En 3 años, nunca había recibido una llamada urgente. Lo que hubiera sucedido debía ser grave. La oficina de seguridad bullía de pánico. Guardias drenados se alzaban sobre sus puestos de trabajo, sus escamas cristalinas reflejaban la intensa luz. Estos seres parecían dragones de leyendas de la tierra, enormes e intimidantes, con garras afiladas y ojos que brillaban tenuemente. El gobernador Ralph estaba de pie en el centro, sus escamas de un morado oscuro que se oscurecían por el estrés. Era fácilmente 4 veces más alto que David, un ser de antiguo poder que gobernaba 12 sistemas coloniales. El trabajador de mantenimiento humano, anunció un guardia al entrar David. Todas las miradas se posaron en él. Se sentía muy pequeño. Bort, el jefe de seguridad, se acercó con pasos rápidos que hicieron que David retrocediera instintivamente. Las escamas del draenido estaban marcadas por antiguas batallas, y su voz retumbó como un trueno lejano. Tienes acceso a los niveles inferiores. Explica tus movimientos de los últimos 3 días. He estado trabajando en reparaciones de ventilación, dijo David, intentando mantener la voz firme. Sectores 12 a 18. Todo está registrado en mis informes de trabajo. Falta aire, dijo el gobernador Ralph, y su voz tenía tal peso que David la sintió en el pecho. Sierra desapareció de sus aposentos seguros hacía 6 horas. No había rastro, ni señales de entrada forzada. Las imágenes de seguridad no mostraban nada. La mente de David corría. El heredero del gobernador era inestimable. Los draenidos solo tenían descendencia cada pocos siglos. La pérdida de un heredero podía desestabilizar las alianzas en múltiples sistemas estelares. Entendía por qué lo miraban con recelo. Los humanos eran relativamente nuevos en esta parte de la galaxia, y la confianza se ganaba lentamente. No he visto a nadie en los niveles inferiores, excepto a otros trabajadores de mantenimiento, dijo David con cautela. Pero oí algo extraño hace 2 días. Ruidos de arañazos en el sistema de ventilación cerca del sector 15. Pensé que era solo un mal funcionamiento del equipo, así que no lo reporté. La habitación quedó en silencio. Bor entrecerró los ojos. Oíste ruidos inusuales cerca de áreas sensibles y no dijiste nada. Es un sistema antiguo, explicó David. Los ruidos extraños ocurren todo el tiempo. Recibo unas 20 falsas alarmas a la semana por expansión de metal o cambios de presión. No lo pensé. Era importante. El gobernador Ralph dio un paso al frente. De cerca, era aterrador. Un poder ancestral irradiaba de él como calor. ¿Podría alguien esconderse en esos conductos de ventilación? David pensó en los estrechos túneles por los que se arrastraba a diario. Alguien pequeño podría. Los conductos son estrechos, construidos para trabajadores de tamaño humano, no para... Hizo un gesto hacia los enormes dracónidos que lo rodeaban. Muéstrennos, ordenó Bort. En cuestión de minutos, David se encontró liderando un equipo de búsqueda hacia los niveles de mantenimiento. Bor y otros 2 guardias lo siguieron, aunque se esforzaban en los espacios reducidos. Sus escamas raspaban contra las paredes metálicas. Se movían torpemente, cuerpos hechos para el combate abierto más que para pasillos estrechos. David los guió hacia las profundidades. El aire se calentaba a medida que descendían. Estos niveles inferiores mantenían los sistemas ambientales de todo el complejo.
Tuberías y cables corrían por todas partes. El zumbido de la maquinaria llenaba el aire de un ruido constante. Aquí, dijo David, deteniéndose en una intersección. Señaló las marcas en un sistema de ventilación. Genial. Estos arañazos son nuevos. Conozco cada centímetro de estos túneles. Esto no estaba aquí hace 3 días. Bort examinó las marcas con interés profesional. Su expresión pasó de la sospecha a la preocupación. Marcas de garras jóvenes. Siguieron el rastro. David las localizó. Pequeñas escamas brillaban en el suelo, apenas visibles. La mirada experta de David captó detalles. Los guardias no las vieron. Las líneas de polvo indicaban por donde había pasado algo recientemente. Un ligero olor persistía en la zona y los draenidas lo reconocieron de inmediato. Sier pasó por aquí, dijo un guardia. El olor es inconfundible. ¿Pero por qué? Gruñó Bort. ¿Por qué el aire correría a estas profundidades? David guardó silencio, pero las piezas se encajaron en su mente. Había trabajado con animales asustados en la tierra. El miedo hacía que todas las criaturas se comportaran de forma similar. Buscaban espacios oscuros y cerrados donde sentirse protegidas. Se escondían de las amenazas percibidas, incluso si provenían de personas que las amaban. Quizás no se llevaron a Sierra, dijo David con cautela. Quizás el aire se escapó. Los draenidas lo miraron como si hubiera dicho tonterías. Imposible, dijo Bor. El aire lo tiene todo. Protección, comodidad, estatus. ¿Por qué huiría a Sierra? David pensó en sus propias razones para dejar la tierra. A veces, tenerlo todo no bastaba si te sentías atrapado. Pero se guardó ese pensamiento para sí mismo. Esta no era su gente, y no le correspondía juzgar. Buscaron durante otra hora. Los guardias se frustraron. Su tamaño les perjudicaba en esos espacios reducidos. Soltaron equipo y les costaba ver por las pequeñas aberturas. Finalmente, el propio gobernador Ralph los contactó. Regresen a la superficie, ordenó el gobernador a través de sus comunicadores. Necesitamos un enfoque diferente. De vuelta en la oficina de seguridad, David esperaba que lo despidieran. En cambio, el gobernador Ralph lo observó con sus ojos brillantes. Conoces estos túneles mejor que nadie. Ves cosas que mis guardias pasan por alto. Te doy permiso para que busques solo. Solo, protestó Bort. No podemos confiar en un humano. Confío en mi juicio. Ralph lo interrumpió. Su voz no admitía discusión. Este humano ha trabajado aquí durante 3 años sin incidentes. Comprende esos niveles inferiores de una manera que nosotros no podemos. Y quizás. El gobernador hizo una pausa, algo cambió en su expresión. Quizás una presencia más pequeña y silenciosa sea lo que esta situación requiere. David tragó saliva con dificultad. Haré todo lo posible, gobernador. Encuentren a mi heredero, dijo Ralph. Traigan a Sierra a casa sana y salva. Es todo lo que pido. David asintió y se volvió hacia la entrada de mantenimiento. Tras él, oyó la silenciosa preocupación de Bor. Si el humano falla, puede que nunca encontremos el aire a tiempo. Entonces esperemos que la persistencia humana sea tan formidable como sugiere su reputación, respondió Ralph. David descendió solo a la oscuridad, llevando solo una luz, y su comprensión de que el miedo, se aclara la garganta, sin importar la especie, hacía a todos los seres vulnerables e impredecibles. El silencio envolvió a David como una manta mientras se movía por los túneles de mantenimiento más profundos. Sus pasos resonaban suavemente en la clasificación de metales. Mantuvo la luz apuntando hacia abajo, para no asustar a nadie que pudiera estar escondido. El aire allí era denso y cálido, calentado por los procesadores ambientales que mantenían la colonia cómoda. Había pasado horas buscando en los lugares obvios. Ahora se adentraba en zonas de difícil acceso, donde el polvo yacía intacto sobre todas las superficies, aunque no del todo.
David se arrodilló y examinó unas tenues marcas en el polvo. Algo había pasado por allí recientemente. Hola, llamó en voz baja. Me llamo David. Solo estoy aquí para asegurarme de que estés bien. Nadie está enfadado. No hay respuesta, solo el zumbido constante de la maquinaria. David se sentó con la espalda apoyada en una tubería caliente. Necesitaba pensar como alguien asustado y solo. Donde se escondería si el mundo entero se sintiera abrumador, no en espacios abiertos, no donde la gente pudiera encontrarlo fácilmente. En algún lugar acogedor y cálido, en algún lugar que se sintiera seguro, aunque no tuviera sentido lógico. Su mente se desvió hacia sus primeros días en esta colonia. Había estado aterrorizado. Todo era extraño. La gravedad se sentía mal. La comida sabía rara. Los demás trabajadores hablaban idiomas que apenas entendía. Se había escondido en sus aposentos durante 3 días antes de que el hambre lo obligara a salir. En retrospectiva, parecía una tontería. Pero en ese momento, ese miedo parecía real y enorme. Tal vez los Draenidos sintieran lo mismo. A veces parecían poderosos e intrépidos, pero tal vez solo fuera apariencia. David había aprendido a no juzgar a las especies alienígenas con criterios humanos. El miedo era universal. El dolor era universal. La necesidad de seguridad existía en todo ser pensante. Se puso de pie y continuó buscando. El rastro lo llevó a un cruce donde 3 conductos de ventilación principales se unían. El aire cálido fluía de todas direcciones, creando un espacio cómodo, un escondite perfecto. David se acercó lentamente, haciendo ruido para no sorprender a nadie. Allí, acurrucada en el rincón donde el metal se había acumulado, estaba Sierra. La joven Draenida era más pequeña de lo que David esperaba, quizá el doble de grande, aunque seguía creciendo. Sus escamas, que deberían haber brillado de salud, parecían opacas y planas. Unos ojos grandes lo observaban con evidente temor. Sus garras arañaban nerviosamente el suelo, dejando marcas frescas en el metal. David se detuvo a varios metros de distancia y se sentó lentamente. Se hizo más pequeño subiendo las rodillas. Hola, Sierra. Soy David. Tu padre me envió a buscarte. El heredero se estremeció al mencionar al gobernador. Está muy preocupado, continuó David en el mismo tono tranquilo. Mucha gente está preocupada, pero no estoy aquí para arrastrarte de vuelta ni para decirte qué hacer. Solo quería asegurarme de que no te hicieras daño. Sierra no lo apartó la mirada. La joven Draenida parecía dispuesta a adentrarse en los túneles ante cualquier movimiento repentino. ¿Puedo sentarme aquí contigo un rato?, preguntó David. Estos túneles pueden resultar solitarios. Yo, no, porque trabajo en ellos todos los días. Un largo silencio, luego apenas audible. Sierra habló. Eres humano. Lo soy. ¿Por qué enviaron a un humano? ¿Creen que soy tan insignificante como para enviar al trabajador de menor rango? David captó el dolor tras esas palabras. Tu padre me envió porque conozco estos túneles mejor que nadie y porque soy lo suficientemente pequeño como para atravesar espacios reducidos. También, quizá porque pensó que necesitabas a alguien que no te superara en altura en ese momento. Las escamas de Sierra se ondularon, una señal de emoción que David no comprendió del todo. Todos quieren que sea valiente, fuerte, perfecto, como debe ser un heredero. Eso suena agotador, dijo David con sinceridad. El simple reconocimiento pareció sorprender a Sierra. ¿No crees que debería ser valiente? Creo que debería ser lo que realmente sientes, respondió David. Ser valiente todo el tiempo es imposible. Incluso tu padre probablemente se asusta a veces. Padre nunca tiene miedo. Él es el gobernador. Él gobierna 12 sistemas. David sonrió levemente. He tenido miedo todos los días desde que llegué a esta colonia. Miedo de cometer errores. Miedo de decir algo incorrecto. Miedo de estar solo tan lejos de casa. Pero aún así me levanto y hago mi trabajo.
Eso también es una especie de valentía. Creo. No la de los cuentos, sino la de verdad. Sierra cambió de posición. Ya no estaba tan apretada. ¿Por qué dejaste tu casa si tenías miedo? Porque quedarte era peor que irte. A veces el miedo a lo desconocido es mejor que el miedo a quedarte en un lugar que ya no te encaja. La comprensión brilló en los ojos de Sierra. Quieren que conozca a otra familia para una unión, un acuerdo político para fortalecer las alianzas entre nuestros linajes. David asintió. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza, admitió Sierra con la voz quebrada. Tendré que dejar todo lo que conozco. Conocer a desconocidos que solo me quieren por lo que represento, no por lo que soy. Fingir madurez y dignidad cuando todavía me siento como un polluelo por dentro. ¿Le dijiste a tu padre cómo te sientes? ¿Cómo puedo? Tiene expectativas, responsabilidades. Toda la colonia depende de estas alianzas. Mis sentimientos no importan comparados con eso. David guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. En la tierra, tenemos un dicho, no se puede servir de una taza vacía. Significa que no puedes cuidar de los demás si te estás desmoronando por dentro. Tal vez tus sentimientos importen más de lo que crees. Solo lo dices para que vuelva. Lo digo porque es verdad. Pero no tienes que volver todavía. Si no estás listo, puedo sentarme aquí contigo todo el tiempo que necesites. Sierra lo estudió con esos ojos grandes y temerosos. ¿Tú harías eso? Solo sentarte aquí. Claro. No tengo otro lugar donde estar, y honestamente, aquí hace más calor que en la mayoría de los lugares de estos túneles. Algo en la simple honestidad de David pareció traspasar las defensas de Sierra. El joven Draanida se relajó un poco, sus escamas perdieron algo de tensión. Háblame de la tierra. ¿Cómo fue? David se acomodó más cómodamente contra la tubería caliente. La tierra es dura, hermosa, pero dura. Cuando era joven, vivía cerca de las montañas. En invierno, las temperaturas bajaban tanto que la piel expuesta se congelaba en minutos. Teníamos tormentas que podían derribar edificios. Animales salvajes que podían matarte si no tenías cuidado. Suena terrible. Era nuestro hogar. Y aprendimos a sobrevivir cuidándonos unos a otros. Mi familia se reunía durante las peores tormentas. Nos contamos historias, compartimos cariño y esperamos a que las cosas mejoren. Así es como los humanos lo lograron. No siendo los más fuertes ni los más rápidos, sino manteniéndonos unidos en tiempos difíciles. Sierra escuchó atentamente. Los Draenidos sobrevivieron siendo fuertes, sin mostrar nunca debilidad, dominando las amenazas antes de que pudieran volverse peligrosas. Diferentes enfoques para mundos diferentes, dijo David. Ninguno está mal, pero quizás a veces la forma de ser de los dracónidos hace que sea difícil admitir cuando necesitas ayuda. Necesito ayuda, susurró Sierra. No sé cómo hacer lo que esperan de mí. No pasa nada. Nadie sabe cómo hacerlo todo. El truco está en encontrar personas que puedan ayudarte a resolverlo. Como tú. David sonrió. Solo estoy. Un trabajador de mantenimiento. Pero sí, como yo. O como tu padre si le das la oportunidad de escuchar. ¿Y si está decepcionado de mí? ¿Y si solo se siente aliviado de que estés a salvo? Sierra lo consideró, y por primera vez desde la llegada de David, la esperanza brilló en el rostro del joven Draánido. Pasaron las horas en la cálida oscuridad. David envió un breve mensaje a la superficie a través de su comunicador. Encontré a Sierra a salvo. Necesito tiempo. La respuesta llegó rápidamente del mismísimo gobernador Ralph. Una palabra. Concedido. Sierra observó el intercambio con sorpresa. Está permitiendo esto. Solo esperando mientras me escondo como un cobarde. No te escondes como un cobarde. Te estás tomando tiempo para procesar tus sentimientos. Hay una diferencia. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato. David notó cómo Sierra se acercaba gradualmente. Ya no estaba apretada contra la esquina.
Las escamas del joven draánido comenzaron a recuperar algo de su brillo natural a medida que el estrés se desvanecía lentamente. ¿Por qué no me tienes miedo?, preguntó Sierra de repente. La mayoría de los humanos temen a los draánidos. Somos depredadores de la cima. Nuestros ancestros cazaban criaturas mucho más grandes que tu especie. David pensó en eso. Trabajé con caballos en la tierra. Son animales enormes que podrían matar a un humano de una patada, pero también son mansos si te acercas a ellos correctamente. Aprendí que el tamaño y la fuerza no significan peligro automáticamente. Se trata de comprensión y respeto. Caballos. Sierra repitió la palabra desconocida. ¿Qué son? Grandes criaturas de 4 patas. Los humanos solían montarlos para transportarse antes de que desarrolláramos máquinas. Son fuertes y rápidos, pero también se asustan fácilmente. Tienes que estar tranquilo cerca de ellos o entran en pánico. Como yo, dijo Sierra en voz baja, presa del pánico. Como cualquiera cuando se siente abrumado, es normal, Sierra. Aunque tu cultura no siempre lo reconozca. Las garras de Sierra trazaron patrones en el polvo. Cuéntame más sobre el miedo humano. ¿Cómo lo maneja tu gente? David se recostó contra la tubería, organizando sus pensamientos. Los humanos le temen a muchas cosas. A la muerte, al dolor, a la soledad, a fallarles a las personas que nos importan. Nuestro mundo nos enseñó desde pequeños que no somos los más fuertes ni los más rápidos. De hecho, somos bastante frágiles comparados con la mayoría de los depredadores de la Tierra. Entonces, ¿cómo sobreviviste? Siendo inteligentes, trabajando juntos, admitiendo cuando tenemos miedo y ayudándonos mutuamente. Tenemos historias de héroes que enfrentan el peligro, pero nuestra verdadera supervivencia provino de la gente común que se cuidó mutuamente en los momentos difíciles. Los draenidas también tienen historias, dijo Sierra, sobre guerreros que conquistaron enemigos y establecieron nuestro dominio, sobre líderes que nunca mostraron debilidad. Esas historias hablan alguna vez de lo que esos guerreros sentían por dentro. Sierra hizo una pausa. No. Los sentimientos se consideran privados, débiles, algo que hay que superar, no discutir. Eso suena solitario, dijo David con sinceridad. Los ojos del joven draenida se iluminaron con lágrimas contenidas. Me siento solo. No puedo decirle a nadie que tengo miedo. No puedo admitir que no me siento preparado para lo que esperan. Mis tutores me enseñan sobre el deber, el honor y la fuerza, pero nadie me enseña a manejar la sensación de incompetencia. Quizás eso sea algo que los humanos puedan enseñar, sugirió David. Se nos da bastante bien sentirnos incompetentes. Hemos construido filosofías enteras en torno a aceptar nuestras limitaciones y seguir adelante de todos modos. ¿Es por eso que viniste a esta colonia tan lejos de la Tierra? David asintió parcialmente. Quería demostrar que podía hacer algo significativo. La Tierra tiene miles de millones de humanos, y allí me sentía invisible. Aquí, mis habilidades realmente importan. Soy uno de los únicos 20 trabajadores humanos de mantenimiento en toda esta colonia. Lo que hago mantiene en funcionamiento sistemas de los que dependen miles de personas. Tú encontraste un propósito al irte de casa. Yo encontré un propósito diferente. Pero también aprendí que huir de los problemas no los resuelve. Al final, tienes que enfrentarte a lo que te asusta. El truco está en hacerlo cuando estás listo, no cuando otros te lo exigen. Sierra asimiló esta información lentamente. La unión que quieren que haga es con el linaje Cororati. Nunca los he conocido. Solo sé que son poderosos y tienen conexiones con sistemas ricos en minerales. La alianza beneficiaría a ambas familias económica y políticamente. ¿Pero qué hay de lo personal?, preguntó David. Nadie me preguntó eso. Los acuerdos se hicieron antes de que me consultaran. Me enteré al escuchar a funcionarios discutir acuerdos comerciales y alianzas militares. Como si solo fuera una pieza de un juego más grande. David sintió rabia por Sierra, pero mantuvo la voz serena.
Eso no está bien. Eres una persona, no una herramienta política. Soy un heredero. Eso es diferente. ¿Lo es? Aún tienes sentimientos, aún necesitas ser escuchado. Tu felicidad importa. ¿De verdad? Desafió Sierra. Si mi infelicidad previene guerras y mantiene la estabilidad, ¿no vale la pena ese sacrificio? Solo si no hay otra manera. ¿Pero alguien realmente intentó encontrar otra manera? ¿O simplemente asumieron que así tenían que ser las cosas porque siempre han sido así? El señor no tenía respuesta para eso. El joven Draenida miró fijamente las paredes de metal, procesando ideas que claramente desafiaban todo lo aprendido desde que nació. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?, preguntó Sierra finalmente, con voz débil. ¿Y si me encuentro con la familia Corati y ven lo asustada que estoy? ¿Y si no logro ser el aire que todos necesitan que sea? David se acercó un poco más, sin tocarlos, pero acortando la distancia entre ellos. Entonces fallas, te levantas y lo vuelves a intentar. Eso es lo que hacen los humanos. Fracasamos constantemente, pero seguimos adelante porque rendirse es peor que luchar. Los humanos son extraños. Los humanos son supervivientes. Hay una diferencia entre la fuerza que nunca se doblega y la fuerza que se doblega pero no se rompe. Quizás los Draenidos sean del primer tipo. Quizás los humanos del segundo. Ambos tienen valor. Sierra miró a David con una nueva comprensión. ¿De verdad lo crees? ¿Verdad? No lo dices solo para consolarme. Lo creo porque lo he vivido. Fracasé en trabajos, fracasé en relaciones, cometí errores que me avergonzaron, pero sigo aquí, sigo intentándolo, sigo aprendiendo. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. El joven dracónido se desenrolló por completo ahora, sus escamas reflejando la luz de la lámpara de David. ¿Te quedarás conmigo? Cuando regrese, no creo que pueda enfrentarlo solo. Solo soy un trabajador de mantenimiento, recordó David con suavidad. No tengo autoridad ni estatus en tu mundo. Pero entiendes que eso es más valioso que la autoridad. David sonrió. Entonces sí, me quedaré contigo todo el tiempo que necesites. Incluso si incomoda a otros, un compañero humano para el heredero del gobernador. Sobre todo entonces, a veces lo correcto es incómodo. Sierra se levantó lentamente, estirando las extremidades que habían estado enroscadas demasiado tiempo. Estoy lista para regresar, no porque ya no tenga miedo, sino porque esconderme aquí abajo no cambiará nada. Y tal vez contigo allí, pueda enfrentar lo que venga después. Eso es valiente, dijo David, poniéndose también de pie. No, es aterrorizado, pero sigue adelante de todos modos. Me enseñaste que eso es diferente de la valentía tradicional. Es mejor, corrigió David. Es real. Juntos, emprendieron el viaje de regreso a través de los túneles de mantenimiento. Sierra se movía con más confianza ahora, aunque David aún percibía el miedo subyacente. No importaba. El miedo no tenía por qué paralizarlos, podía coexistir con la acción. Tras ellos, la cálida oscuridad del escondite se desvanecía. Delante, la incertidumbre y el desafío los esperaban, pero los afrontaron juntos, y eso marcó la diferencia. Las habitaciones privadas del gobernador parecían demasiado grandes y demasiado iluminadas. Tras horas en los oscuros túneles, David entrecerró los ojos ante las luces mientras él y Sierra emergían por una entrada de servicio. Los guardias los rodearon de inmediato, con las armas preparadas, y las bajaron al reconocer el aire. El gobernador Ralph estaba de pie cerca del centro de la habitación. Sus escamas púrpuras parecían más oscuras que antes, la tensión se reflejaba en cada línea de su enorme cuerpo. Al ver a Sierra, el alivio inundó su rostro. Avanzó rápidamente, pero se detuvo al ver cómo su aire se mantenía cerca del costado de David. Sierra, la voz del gobernador era cautelosa, controlada. Estábamos preocupados. Lo sé, respondió Sierra. Y David notó cómo la voz del joven Draenida temblaba, pero no se quebraba. Bor y varios oficiales llenaban la sala.
Sus expresiones mezclaban alivio y confusión, sobre todo al notar que Sierra parecía buscar consuelo en el humano en lugar de regresar con su familia. El rostro marcado del jefe de seguridad mostraba una clara desaprobación. Quizás deberíamos hablar en privado, sugirió el gobernador Ralph, con la mirada moviéndose entre su aire y David. No, dijo Sierra, y todos en la sala se quedaron paralizados ante el tono firme. David se queda. Necesita estar aquí. El humano. Intervino un oficial con la voz destilada de desdén. Estos son asuntos familiares, inapropiados para que David se quede, repitió Sierra, con las escamas ondeando por la emoción. O regreso a los túneles. El gobernador Ralph levantó una mano, acallando las protestas. Sus ojos ancianos estudiaron a su heredero. Entonces, David vio algo que lo hizo reconsiderar. Muy bien. Todos los demás, váyanse. Bort, puedes quedarte. Los oficiales se marcharon a regañadientes, lanzando miradas de sospecha a David. Pronto solo quedaron 4 en la vasta cámara. El gobernador Ralph Bort, Sierra y el trabajador de mantenimiento humano que de repente se sintió fuera de lugar. Sierra, empezó de nuevo el gobernador, con un tono más suave. ¿Por qué huiste? ¿Qué te llevó a esconderte en esos túneles? El joven heredero tembló. David percibió la lucha interna. Años de entrenamiento luchando contra la necesidad de decir la verdad. Se acercó un poco a Sierra, un silencioso recordatorio de que la honestidad estaba bien. El sindicato, dijo Sierra finalmente, el acuerdo con el linaje Cati. Escuché a los funcionarios planeándolo, discutiendo rutas comerciales y alianzas militares, hablando de mí como si solo fuera un recurso. La expresión del gobernador Ralph cambió a sorpresa y luego a culpa. No se suponía que lo aprendiera así. Planeamos discutirlo con usted como es debido. Cuando todo estuvo decidido, tras firmar los acuerdos y establecer las expectativas, la voz de Sierra se hizo más fuerte. Tengo miedo, padre. Tengo miedo de irme de casa, tengo miedo de encontrarme con desconocidos que solo me quieren por motivos políticos, tengo miedo de no ser el heredero perfecto que todos esperan. El gobernador empezó a responder, pero David se aclaró la garganta con suavidad. Ambos draenidos lo miraron. Sintió la mirada hostil de Bor, pero se concentró en Ralph. ¿Permiso para hablar, gobernador? Ralph lo observó un buen rato y asintió. Sierra ha sido increíblemente valiente hoy, dijo David con cautela. El aire te transmite sentimientos que tu cultura enseña que deben permanecer ocultos. Eso requiere más coraje del que creo que nos damos cuenta. Quizás, en lugar de defender decisiones o explicar razones, podrías simplemente escuchar. Escúchame de verdad, se erizó Bort. ¿Pretendes instruir al gobernador sobre cómo hablar con su propio heredero? Presumo de compartir lo que he aprendido sobre el miedo y la honestidad, respondió David con calma. Sierra me confió la verdad. Te pido que confíes en el aire de la misma manera. Las escamas del gobernador Ralph cambiaron ligeramente de color, una señal que David no entendió, pero que hizo que Bort se retractara. El gobernador se movió a una zona de asientos más baja, haciéndose menos imponente. Habla, Sierra, cuéntamelo todo. Te escucho. Las palabras salieron despacio al principio, luego más rápido. A medida que Sierra recuperaba la confianza, el joven heredero habló sobre la presión y las expectativas, sobre sentirse inadecuado y asustado, sobre ser tratado como un símbolo en lugar de como una persona. Ralph escuchó sin interrumpir, y David pudo ver en el rostro del gobernador emociones que probablemente rara vez se mostraban. Dolor, arrepentimiento, comprensión. No sabía que te sintieras así, dijo Ralph cuando Sierra terminó. Siempre pareces tan sereno, tan preparado para tus futuras responsabilidades. Porque eso es lo que se supone que debo ser, respondió Sierra. Pero por dentro, no estoy listo. No sé si alguna vez lo estaré. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Cómo podría?
Eres el gobernador. Diriges 12 sistemas. Tienes que ser fuerte y decidido. ¿Cómo podría decirte que tu heredero es débil y está asustado? No eres débil, dijo Ralph con firmeza. Eres joven. Hay una diferencia. David habló de nuevo, animado por la franqueza del gobernador. Si me lo permites, la gobernadora Sierra no es débil. El aire enfrentó el miedo hoy. En lugar de quedarse paralizada por él, Sierra admitió la verdad, incluso sabiendo que podría decepcionarte. Eso no es debilidad. Es un tipo diferente de fuerza. Bor no podía permanecer en silencio por más tiempo. Con todo respeto, este humano no entiende la cultura draanida ni las necesidades del liderazgo. Las uniones políticas son esenciales para mantener la estabilidad. Lo son, desafió David, sabiendo que estaba traspasando los límites pero incapaz de detenerse. ¿O es simplemente como se han hecho las cosas siempre? ¿Has considerado otros enfoques? ¿O es la tradición más importante que el bienestar de Sierra? ¿Cómo te atreves? Basta. El gobernador Ralph ordenó, y la sala quedó en silencio. Miró a David con una expresión difícil de interpretar. Ira, respeto, quizás ambos. El humano tiene razón, aunque la haya expresado con impedimento. Bort, ¿de verdad hemos considerado alternativas a estos acuerdos tradicionales? El jefe de seguridad tuvo dificultades para responder. Los acuerdos garantizan la estabilidad, previenen conflictos, fortalecen los lazos económicos. Eso no es lo que pregunté. ¿Hemos considerado si hay otras maneras de lograr esos objetivos? Bort no supo qué responder. Ralph se volvió hacia Sierra. ¿Qué haría esto soportable para ti? ¿Qué necesitarías para afrontar esta unión con confianza en lugar de terror? Sierra miró a David, sacando fuerzas de su presencia. Tiempo. Necesito tiempo para conocer a la familia Corati antes de cualquier acuerdo vinculante, para conocerlos como personas, no solo como aliados políticos. Y necesito permiso para ser honesto sobre mis sentimientos sin que se me considere un incumplimiento de mis deberes. Es razonable, dijo Ralph, y los ojos de Sierra se abrieron de par en par con sorpresa. Lo es. Lo es. Quizás he estado tan concentrado en mantener las tradiciones que olvidé considerarlo. Tu experiencia. Tu felicidad importa, Sierra, más de lo que te he demostrado. Las lágrimas se formaron en los ojos del joven heredero. No estás decepcionada de mí. Estoy decepcionado de mí mismo, admitió Ralph. Por no haber creado antes un espacio donde te sintieras segura compartiendo estos sentimientos, por permitirte creer que el miedo te hace incapaz. Miró a David. Parece que este humano nos ha enseñado a ambos algo valioso sobre la fuerza y la vulnerabilidad. David se sintió incómodo con la atención. Solo hablé con sinceridad. Eso es todo. Eso es todo. Ralph corrigió. Sierra, contactaré con la familia Corati. Organizaremos una reunión gradual. Sin presiones, sin compromisos inmediatos. Tendrás tiempo para conocerlos antes de tomar cualquier decisión. El alivio inundó el rostro de Sierra. Gracias, padre. Y David, el gobernador continuó, parece que mi heredero confía en ti de maneras importantes. Te estoy asignando como acompañante de Sierra. Tendrás alojamiento cerca de las habitaciones del heredero y la autoridad para apoyar a Sierra en esta transición. Bor pareció a punto de protestar, pero la expresión de Ralph lo detuvo. Solo soy un trabajador de mantenimiento, dijo David, abrumado. Eres lo que sea que satisfaga las necesidades de mi heredero, respondió Ralph. Y ahora mismo, Sierra necesita a alguien que entienda que tener miedo y ser fuerte no son opuestos. Sierra se acercó a David, con las escamas brillantes de esperanza. ¿Aceptarás? David miró al joven Draenida que había confiado en él en la oscuridad. Sí, acepto. Pasaron 3 semanas en un torbellino de adaptación y cambio. David se mudó de sus pequeños aposentos de mantenimiento a habitaciones cerca del espacio vital de Sierra.
Los nuevos aposentos eran más grandes que cualquier otro lugar donde hubiera vivido antes, con ventanas reales que mostraban el cielo artificial de la colonia. Al principio se sintió extraño e incómodo, como llevar ropa que no le sentaba bien. Los funcionarios draconitas odiaban el arreglo. David oía sus susurros en los pasillos. Un compañero humano para el aire. Sin precedentes, inapropiado, peligroso. Lo vigilaban constantemente, buscando una excusa para que lo destituyeran. David los ignoró y se centró en lo importante: ayudar a Sierra a desenvolverse cada día. Sierra se negó a regresar a las habitaciones del heredero. El joven Draanida encontraba esas habitaciones demasiado aisladas, demasiado llenas de expectativas y presión. En cambio, Sierra eligió habitaciones más cercanas a las zonas comunes, lugares donde la vida transcurría en lugar de donde se exhibía. El gobernador Ralph aprobó el cambio, aunque causó sorpresa en todo el complejo. David descubrió que ser un compañero significaba muchas cosas. A veces significaba sentarse en silencio mientras Sierra estudiaba las lecciones con tutores. A veces significaba hablar de sus miedos a altas horas de la noche, cuando no podía conciliar el sueño. A veces simplemente significaba estar presente, un recordatorio constante de que la vulnerabilidad era aceptable. Los demás trabajadores de mantenimiento trataban a David de otra manera ahora. Algunos con celos, otros con curiosidad, algunos con genuina felicidad por sus nuevas circunstancias. Intentaba seguir siendo el mismo, pero los puestos cambian a las personas, lo quieran o no. Ya no se arrastraba por estrechos túneles reparando sistemas averiados. Sus manos permanecían limpias. Su uniforme era nuevo y formal. Echaba de menos la simple claridad de los problemas mecánicos. «¿Estás pensando otra vez en los túneles?», observó Sierra una noche. Estaban sentados en la sala común del aire, David leyendo mientras Sierra estudiaba protocolos diplomáticos. «¿Cómo lo supiste? Te miran como si estuvieras en otro lugar». David dejó su lector. A veces echaba de menos el trabajo. Era sencillo. ¿Los sistemas funcionaban o no? ¿Sin política? No. ¿Reglas sociales complicadas? ¿Te arrepientes de haber aceptado este puesto? No. Pero todavía estoy averiguando cómo ser útil aquí en los túneles. Sabía mi propósito. Aquí a veces siento que solo estoy ocupando espacio. Sierra se acercó. Sus escamas reflejaban la luz. No estás ocupando espacio. Me estás dando coraje. Eso es más útil de lo que crees. Antes de que David pudiera responder, Bort entró en la habitación. El jefe de seguridad seguía mirando a David con recelo, pero había aceptado su presencia a regañadientes. La delegación Corati llega mañana. Se están haciendo los últimos preparativos. Las escamas de Sierra se ablandaron de inmediato por el estrés. David notó el cambio y se levantó. ¿Qué tipo de preparativos? Recepción formal, ceremonias de saludo tradicionales. El heredero debe estar presente para darles la bienvenida apropiadamente. ¿Cuánto durarán estas ceremonias?, preguntó David. La expresión de Bor sugería que la pregunta le resultaba irritante. 6 horas según el protocolo diplomático estándar. ¿6 horas? La voz de Sierra se quebró, de pie en ceremonias formales con desconocidos. Eres el heredero, dijo Bort con firmeza. Es lo esperado. David vio el pánico crecer en los ojos de Sierra. Se interpuso entre el jefe de seguridad y el joven Draanid. ¿Y si modificamos el horario, un saludo inicial más corto que reuniones informales? Las tradiciones existen por razones importantes, insistió Bort. Las tradiciones existen porque nadie las ha cuestionado, replicó David. El gobernador Ralph dijo que Sierra podría conocer a la familia Corati gradualmente sin presión. 6 horas de ceremonia formal me suenan a presión. Las escamas de Bort se erizaron. Te pasas de la raya, humano. No tienes autoridad para cambiar los protocolos diplomáticos. Pero yo sí, dijo el gobernador Ralph desde la puerta. Todos se giraron. El gobernador entró con silenciosa autoridad.
Oí voces alzadas. ¿Cuál es la disputa? Bort explicó la situación. Ralph escuchó y luego miró a su heredero. Sierra, ¿qué prefieres? Algo menos formal, dijo Sierra en voz baja. Quiero conocerlos. Intento ser valiente, pero 6 horas de ceremonia me resultan abrumadoras. El gobernador lo consideró. Bort, organiza un horario modificado. 1 hora de saludo formal. Luego interacciones en grupos más pequeños. Deja que hablen de verdad en lugar de realizar rituales. Pero gobernador, la familia Corati espera lo tradicional. Luego explicaremos que estamos intentando un enfoque diferente. Si son seres razonables, lo entenderán. Si no, quizás eso nos diga algo importante sobre la compatibilidad. Bor parecía disgustado, pero asintió. Se fue a hacer los arreglos, lanzando una última mirada de desaprobación a David. Cuando estuvieron solos, Ralph se acercó a su heredero. ¿Cómo te sientes para mañana? Aterrado, admitió Sierra, pero también curioso. David me ayudó a comprender que ambos sentimientos pueden coexistir. Este humano te ha hecho bien, observó Ralph. Veo cambios. Estás hablando más, expresando tus necesidades en lugar de ocultarlas. David me enseñó que eso está permitido. El gobernador se volvió hacia David. Has hecho lo que nuestros tutores y asesores no pudieron. Has ayudado a Sierra a encontrar su voz. Por eso, te agradezco. David se sentía incómodo con los elogios de alguien tan poderoso. Simplemente traté a Sierra como una persona en lugar de un símbolo. Exactamente, dijo Ralph. A veces, las estrategias más sencillas son las más efectivas. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. La familia Cati también traerá a su heredero. Un joven dracónido llamado Tees, de edad similar a la de Sierra. Pensé que debería saberlo. ¿Tech también tiene miedo?, preguntó Sierra. Desconocido. La familia Corati es más tradicional. Puede que no reconozcan esos sentimientos, pero quizás conocerte le dé a Tees permiso para ser honesto también. Esa noche, David se quedó con Sierra más tiempo de lo habitual. El joven heredero no podía dormir. La ansiedad aumentaba. Hablaron sobre el día siguiente, sobre la tierra, sobre tormentas y montañas, sobre los miedos de la infancia de David y cómo los afrontó. Historias sencillas, nada profundas, pero ayudaron. ¿Y si no les gustó?, preguntó Sierra en la oscuridad. Entonces no lo hacen. Pero ¿y si sí? ¿Y si Tees está igual de asustado y necesita que alguien lo comprenda? Yo podría ser esa persona, dijo Sierra lentamente. Podría ofrecer comprensión porque sé lo que se siente el miedo. Exactamente. Tu vulnerabilidad podría ser tu fortaleza en esta situación. Es una forma de pensar muy humana. Quizás, pero funciona. La mañana llegó demasiado rápido. David ayudó a Sierra a prepararse, manteniendo la calma a pesar del caos de los preparativos en todo el complejo. Los funcionarios corrían por todas partes, haciendo los últimos ajustes a la decoración y los protocolos. David lo ignoró todo y se concentró en mantener a Sierra con los pies en la tierra. Recuerda, dijo mientras se preparaban para ir al salón de recepciones. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser auténtico. Eso es suficiente. ¿Estarás en el salón? Estaré cerca. No me verás, pero te estaré observando. Si necesitas algo, haz una señal y encontraré la manera de contactarte. Las escamas de Sierra se iluminaron ligeramente. Gracias, David, por todo. Estás haciendo lo difícil. Solo estoy cerca. A veces, estar cerca es justo lo que alguien necesita. Caminaron juntos hacia el salón de recepciones. David podía sentir el miedo de Sierra, pero también una nueva determinación. El joven heredero estaba aprendiendo que el coraje no significaba ausencia de miedo. Significaba actuar a pesar del miedo. Significaba ser lo suficientemente vulnerable como para ser honesto. Significaba confiar en que las personas adecuadas lo entenderían. El futuro era incierto.
La reunión podía salir bien o mal. Pero Sierra lo afrontaba con los ojos abiertos y un corazón sincero, y eso era crecer. David se acomodó cerca de la entrada del salón, observando cómo llegaba la delegación Corati. Entre ellos, vio a otro joven Draanid que parecía tan nervioso como Sierra. Dos asustados. Los herederos se conocieron. Quizás eso era exactamente lo que ambos necesitaban. La recepción comenzó y David observó atentamente, dispuesto a ayudar si era necesario, pero con la esperanza de que Sierra hubiera reunido la fuerza suficiente para afrontar esto sola. 2 meses lo habían cambiado todo y nada. Las negociaciones formales de la alianza continuaban a su ritmo lento y pausado. Los funcionarios se reunían en salas de conferencias para discutir acuerdos comerciales y cooperación militar. Pero bajo la maquinaria política, algo más importante estaba sucediendo. Sierra y T se estaban haciendo amigos. David observaba desde su habitual posición tranquila mientras los dos jóvenes draenidas hablaban en el jardín. Habían llegado aterrorizados y formales, siguiendo estrictamente el protocolo. Pero la honesta vulnerabilidad de Sierra había creado un espacio para que Tess también fuera vulnerable. En cuestión de días, compartían miedos en lugar de cortesías políticas. Mi familia espera la perfección, había admitido Tess durante su segundo encuentro. Se supone que debo fortalecer la posición de nuestro linaje. Nada más importa. Lo entiendo, había respondido Sierra. Pensé lo mismo hasta que conocí a alguien que me enseñó algo diferente. Ahora pasaban horas juntos, no cumpliendo obligaciones, sino conectando de verdad. Descubrieron intereses compartidos por el arte y la música, ambas pasiones que sus familias consideraban frívolos para los herederos. Desafiaron las suposiciones mutuas sobre la fuerza y el deber. Encontraron consuelo al saber que alguien más sentía las mismas presiones. David permaneció cerca, pero cada vez era más innecesario. Sierra había aprendido la lección y ya no necesitaba apoyo constante. El joven heredero aún lo buscaba para conversar, pero la desesperada necesidad de consuelo se había desvanecido. El crecimiento se veía así, se dio cuenta David. No independencia de todo apoyo, sino confianza para navegar solo cuando fuera necesario. El gobernador Ralph también notó el cambio. Encontró a David una noche en el área común revisando informes de mantenimiento de su antiguo departamento. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar. ¿Extrañas el trabajo?, observó el gobernador. David levantó la vista. A veces, pero este trabajo también importa. Has hecho lo que te pedí. Ayudaste a Sierra en una transición difícil. El aire ya no necesita compañía constante. David sintió un frío en el estómago. ¿Lo estaban despidiendo? Lo enviaron de vuelta a los túneles. Lo entiendo, gobernador. No creo que usted lo entienda, dijo Ralph, sentado en una silla que parecía demasiado pequeña para su enorme figura. No voy a terminar con tu puesto. Estoy pidiendo lo que tú quieres lo siguiente. Te has ganado el derecho a elegir tu camino. La pregunta sorprendió a David. No lo sé. Nunca pensé más allá de ayudar a Sierra. ¿Te gustaría volver al trabajo de mantenimiento? David lo consideró. Una parte de mí lo extraña, pero he cambiado. Ahora veo la colonia de otra manera. Entiendo cómo las decisiones a tu nivel afectan a la gente del mío. No creo que pueda volver a arreglar tuberías sin pensar en los sistemas más grandes. Los ojos de Ralph brillaron de interés. Explícate. Los trabajadores de mantenimiento saben cosas que nunca llegan a tus funcionarios. Vemos desperdicio e ineficiencia. Entendemos que sistemas apenas funcionan, pero nadie nos pregunta porque se nos considera demasiado bajos en la jerarquía para tener información valiosa. Y si alguien preguntara, probablemente encontraría soluciones a problemas que desconocías. El gobernador guardó silencio un largo rato. Estoy creando un nuevo puesto, enlace entre el personal operativo y la administración. Alguien que entienda ambos mundos y pueda traducirlos. Quiero que lo ocupes. David se quedó mirando. Gobernador, no estoy cualificado para...
estamos totalmente cualificados. Ya has vivido en ambos mundos. Entiendes que la sabiduría existe en todos los niveles y has demostrado que puedes decir la verdad al poder sin que te aplaste. Los funcionarios odiarán esto. Ya odian tu presencia, dijo Ralph con algo parecido a la diversión. Mejor darles una razón. Además, Sierra apoya la idea. Mi heredero cree que le enseñaste a todo el complejo algo sobre escuchar voces improbables. David pensó en todos los trabajadores de mantenimiento que conocía, personas dedicadas cuyas ideas fueron ignoradas. Pensó en sistemas que podrían mejorarse si alguien hiciera las preguntas correctas. Lo haré con una condición. Ralph arqueó una ceja. Estás negociando conmigo. Estoy siendo honesto contigo. La condición es que Sierra siempre tenga acceso a mí si es necesario. No abandonaré el aire solo porque mis funciones se amplíen. De acuerdo. Aunque sospecho que Sierra te necesitará menos con el tiempo. Mi heredero ha encontrado la fuerza. Esa noche, David se sentó con Sierra en las habitaciones que el joven heredero finalmente había convertido en su hogar. Ya no eran las habitaciones formales de los herederos ni las habitaciones temporales cerca de mantenimiento. Estos eran espacios personales que reflejaba en quien se estaba convirtiendo Sierra en lugar de en quien esperaban los demás. Padre me habló de tu nuevo puesto. Sierra dijo, estoy orgullosa de ti. Aprendí observándote, respondió David. Encontraste tu voz que me inspiró a pensar que yo también podía usar la mía. Tess preguntó por ti hoy. Quería saber cómo una humana terminó siendo compañera del heredero del gobernador. ¿Qué dijiste? ¿Qué me encontraste cuando estaba perdida y me ayudaste a encontrar el camino de regreso? No a quien se suponía que debía ser, sino a quien realmente soy. David sonrió. ¿Cómo van las cosas con Tess? Las escamas de Sierra se iluminaron, una señal que David ahora reconoció como felicidad. Bien. Realmente bien. No estamos apresurando nada. Solo nos estamos conociendo. La unión aún podría suceder, pero será nuestra elección, no solo un acuerdo. Eso marca toda la diferencia. Me alegro, David. Sierra dijo con seriedad. Gracias por sentarte conmigo en la oscuridad, por no intentar arreglarme ni decirme qué sentir, por simplemente estar presente. Eso es lo que hacen los amigos. Somos amigos, ¿no? A pesar de las diferencias de estatus y especie, las mejores amistades ignoran esas cosas. David dijo, somos amigos porque elegimos serlo, no por obligación ni jerarquía. Más tarde esa noche, David estaba en sus aposentos, contemplando el cielo artificial de la colonia. En algún lugar lejano, la tierra seguía girando. A veces la extrañaba las estrellas reales y la gravedad familiar. Pero este era su hogar ahora. Esta colonia con su política complicada y especies diversas. Este lugar donde un trabajador de mantenimiento humano, de alguna manera, había ayudado a Dragoner a encontrar coraje. La galaxia era vasta y extraña. Los humanos eran recién llegados. Pequeños y frágiles comparados con especies antiguas como los draenidos. Pero los humanos aportaron algo valioso. No tecnología superior ni poderío militar. No números abrumadores ni capacidad industrial. Aportaron la sabiduría de una especie que sobrevivió siendo vulnerable juntos, admitiendo el miedo y avanzando de todos modos. Reconociendo que la fuerza venía de muchas formas, incluyendo la fuerza para la incertidumbre, para pedir ayuda, para reconocer que ninguno de ellos tenía todas las respuestas. David pensó en Sierra durmiendo plácidamente al final del pasillo. La joven heredera que había estado desaparecida, no física sino emocionalmente, perdida por el miedo y presión. El heredero que encontró seguridad no en el poder ni el estatus, sino en la conexión honesta con alguien que comprendiera. Ese fue el regalo de la humanidad a la galaxia, no la conquista ni el dominio. Ni siquiera ingenio o adaptabilidad extraordinarios, aunque poseían ambas. Fue la simple valentía de ser vulnerable, de sentarse con alguien en su miedo y decir, no lo sé, y yo también tengo miedo, y vamos a resolver esto juntos.
Las estrellas más allá del cielo artificial albergaban innumerables especies, cada una con sus propias fortalezas. Los humanos nunca serían los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más antiguos, pero sí podrían ser los más dispuestos a reconocer la debilidad y encontrar fuerza en ella. David regresó a su escritorio y comenzó a redactar su primer informe en su nuevo cargo. Tenía promesas que cumplir y puentes que construir. Los trabajadores de mantenimiento necesitaban voz. Los funcionarios necesitaban perspectiva. Y en algún punto intermedio, él ayudaría a crear un espacio para la comunicación honesta. Afuera, la colonia continuaba su ciclo interminable. Las naves llegaban y partían. Miles de seres de docenas de especies vivían y trabajaban juntos, y en rincones tranquilos, se formaban conexiones que lo cambiaban todo. Un heredero de dragón aprendió que el miedo y el coraje podían coexistir. Un gobernador aprendió que las tradiciones podían evolucionar. Un jefe de seguridad aprendió que a veces la persona menos esperada tenía las ideas más importantes. Y un trabajador de mantenimiento humano aprendió que el hogar no era un lugar, sino un propósito, no una ubicación, sino la elección de estar presente para quienes lo necesitaban. El aire perdido no se había encontrado en la oscuridad de los túneles de mantenimiento, sino en el espacio honesto entre el miedo y el coraje. Seguros, no porque ya nada los asustara, sino porque habían aprendido qué ser. El miedo estaba permitido. Esa fue la lección. Ese fue el don. Por eso, a pesar de todos los pronósticos, los humanos pertenecían a las estrellas. No como conquistadores ni salvadores, sino como compañeros dispuestos a sentarse en la oscuridad y esperar pacientemente el amanecer.